histórica discriminación por razones de género ha llevado al derecho en general y a la impartición de justicia en lo particular a reconocer la violencia por estas mismas causas como un fenómeno público cuya atención merece primordial relevancia. Sobre esto platicaremos con la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez. Esto es Escuela Judicial. Acompáñenme. Comenzamos. Lilia Mónica López Benítez estudió en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Es abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana y maestra en Ciencias Jurídico-Penales por el INACIPE, institución donde también obtuvo el grado de doctora en Ciencias Penales. En el Poder Judicial de la Federación ha sido oficial judicial, actuaria y secretaria proyectista en órganos jurisdiccionales de la Ciudad de México y Yucatán, jueza de distrito y magistrada de circuito en materia penal y de trabajo. En el Consejo de la Judicatura Federal ha sido secretaria ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación. Presidió el Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Actualmente es consejera de la Judicatura Federal. Consejera Lilia Mónica López Benítez, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida nuevamente a su programa Escuela Judicial. Al contrario, mil gracias, siempre dispuesta a colaborar con ustedes. Es un gusto poderla recibir este día en este programa. Consejera, permítame por favor comenzar esta plática preguntándole, ¿cuándo estamos frente a un caso de violencia de género? Es una pregunta muy interesante y podría ser fácil y a la vez compleja de resolver. Y lo vemos desde los instrumentos legales e internacionales signados por nuestro país. Hablamos de violencia contra las mujeres cuando existen conductas o incluso omisiones que afectan a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Es decir, nos encontramos ante una violencia sistémica que se produce por la forma en que está construida la sociedad y que puede afectar a las mujeres desde muchos puntos de vista, de manera física, que es lo más notorio, pero también puede ser psicológica, es decir, entrar en el ente subjetivo de la persona, que es la única que puede determinar cuando algún comentario, por ejemplo, la hace sentir incómoda. Entonces, los instrumentos internacionales nos señalan que esta violencia contra las mujeres tiene muchísimas aristas y que se puede presentar de muy diferentes formas. En ese mismo contexto, consejera, pues preguntarle, ¿qué es lo que posibilita este tipo de violencia? Lo cierto es que este tipo de violencia se genera por la manera en que nuestra sociedad está construida. Nuestra sociedad, en términos generales, y no solamente me refiero a la mexicana, está construida desde el punto de vista androcéntrico. ¿Y a qué me refiero con esto? Simple y sencillamente lo que quiere decir es que es una sociedad construida por el hombre y para el hombre, donde el hombre ha tenido pues la mayoría de los privilegios, desde los privilegios en el espacio público, pero también los privilegios en el espacio privado. Y las mujeres hemos jugado un papel secundario que nos ha imposibilitado salir a esta vida pública y ejercer plenamente nuestros derechos. Entonces, esta sociedad se ha construido a través de estereotipos, a través de roles de género que determinan artificialmente cuál es el comportamiento que debemos tener las mujeres y cuál es el comportamiento que deben tener los hombres. Ahora, un punto importantísimo es destacar que cuando hablamos de violencia, no solamente de violencia de género, no solamente estamos hablando de la violencia que resienten las mujeres. Primordialmente nos referimos a ellas, a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres adultas, porque históricamente, vuelvo a lo mismo, somos quienes más la hemos resentido. Pero esto no quiere decir que las personas o los grupos que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad dejen de resentir este tipo de violencias. En ese contexto, esta violencia también incluiría, por ejemplo, las violencias que se ejercen en contra de las personas de la disidencia sexual. Por ejemplo, esto que mencionaba ahorita de qué es lo que lo posibilita, una construcción androcéntrica, ¿también incluiría entonces una construcción androcentrista y heteronormada?
Sin duda alguna, simple y sencillamente yo les invito a, a releer el último párrafo del artículo 1 de la Por Constitución supuesto. mexicana, donde nos habla de lo que se ha denominado categorías sospechosas y donde encontramos que la discriminación, por ejemplo, la falta de oportunidades reales, la resienten los grupos minoritarios con una orientación sexual diferente, con una ideología religiosa o política, las personas indígenas, las personas adultas mayores, las niñas y los niños, es decir, todas las personas o grupos de personas que se encuentran en alguna situación de desventaja son más proclives a recibir estas violencias que limitan la posibilidad de tener una vida ajena precisamente a todo tipo de violencias. Consejera, ¿existen distintos tipos de violencia de género? Sí, la podemos encontrar desde múltiples aristas, como ya lo decía hace un rato. Empezando, pues lo más cercano que tenemos es la violencia física, porque normalmente la violencia física deja una huella en el cuerpo, pero no quiere decir que sea la única. La violencia psicológica no la advertimos y sin embargo lacera verdaderamente a las personas que las resienten, disminuyéndolas, haciendo que pierdan la confianza en sí mismas y que se sientan de alguna manera degradadas. Podemos encontrar la violencia Por económica, que supuesto. eso es muy común, sobre todo en la vida de pareja, donde el hombre históricamente ha sido quien se encarga de la manutención del hogar, de ser la parte proveedora, mientras que la mujer está al cuidado de la casa, de las hijas y de los hijos, de las personas adultas mayores y tiene que estar a expensas de lo que la otra parte quiera proporcionarle. La violencia patrimonial también es cierta y, por ejemplo, la violencia obstétrica, Por que es supuesto. algo de lo que afortunadamente hoy ya se habla, pero donde anteriormente, pues una mujer que iba a recibir apoyo médico desde esta especialidad tenía que aguantar una serie de situaciones de falta de asistencia médica efectiva, así como de los comentarios sexistas que en ocasiones se realizaban en el momento de las revisiones ginecológicas. Consejera, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas comenzamos y están viendo Escuela Judicial. Estamos platicando con la magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal. Consejera, hace un momento platicábamos precisamente en qué consiste la violencia de género, qué lo posibilita, pero sobre todo esta diferencia, estos distintos tipos de conducta que constituyen distintas violencias. En ese mismo orden, me gustaría preguntarle, ¿en qué consiste la obligación de todas las juezas y los jueces de juzgar con perspectiva de género? ¿Y cómo se relaciona con la violencia de género? Por supuesto que está íntimamente relacionada. Si advertimos que existen este tipo de violencias y que desafortunadamente muchas de ellas dan lugar a que se judicialicen, no solamente en la materia penal, sino también puede ser en la materia familiar, en la materia civil, en la materia de trabajo, pues lo cierto es que las y los juzgadores tenemos una obligación. Primero me gustaría comentar que esta obligación surge de la condena al Estado mexicano en casos tan tristemente famosos como el caso Campo Algodonero o el de Valentina Rosendo, por ejemplo, Cantú, y de Inés Fernández, donde existen violencias no solamente ante a las propias víctimas de los hechos en estos tres casos, sino también violencia indirecta hacia la familia, lo que revictimiza. Y estas condenas han sido un punto de quiebre para determinar que todas las autoridades del Estado mexicano estamos obligados
obligadas a analizar los asuntos bajo una perspectiva diferente. Aquí, por supuesto, esto ha dado lugar no solamente a que titulares de órganos jurisdiccionales en el Poder Judicial de la Federación nos hayamos tenido que capacitar desde aquel entonces en la manera de juzgar con perspectiva de género, sino un punto también importantísimo es esta obligación que deviene de los criterios emitidos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que pone sobre la mesa la primera sala es precisamente que debemos juzgar con una perspectiva, con una visión diferenciada, diría yo, con una visión ampliada y a la vez obligatoria, porque la primera sala nos dice es una obligación de jueces y de juezas el analizar bajo un método analítico. Y este método analítico lo que pone al descubierto es justamente esta perspectiva de género que nos obliga a seguir ciertos pasos para ir descartando en los asuntos la existencia de este tipo de violencias. Eso es juzgar con perspectiva de género, analizar bajo una visión diferente para analizar los contextos de violencia que se pueden presentar en una relación y a partir de ahí construir sentencias más justas. Y esto me recuerda precisamente la idea de poder también superar la idea de una supuesta neutralidad jurídica, precisamente para utilizar estas herramientas analíticas. Sumadas a estas herramientas analíticas, consejera, y en materia probatoria, las personas juzgadoras, cuando van a verificar y comprobar la existencia o no de un caso de violencia de género, ¿deben de allegarse de manera oficiosa de estos elementos de prueba? Cada caso va a determinar cuál es la obligación que va a surgir a partir de la persona que va a tomar una decisión. Pero precisamente la metodología lo que nos dice en principio es que tenemos que detectar asimetrías de poder, es decir, las diferencias que se dan en una relación. Dicho de otra manera, podríamos hablar de la parte que domina y la parte dominada, y en esa situación advertir si este desequilibrio en la relación nos obliga a juzgar con perspectiva de género. De ser así, tenemos que analizar no solamente los hechos propios del caso mismo, sino el contexto que hay alrededor de ellos, y a partir de ahí es importante que las personas juzgadoras nos alleguemos de las pruebas necesarias para poder evidenciar si existen contextos de violencia, por ejemplo, que nos obliguen a aplicar esta metodología. Esto no quiere decir que al allegarnos de prueba estemos perdiendo el equilibrio procesal que tiene que existir entre las partes, pero esta es una obligación que deriva por la desigualdad que puede darse en una relación. Entonces, la respuesta es sí, sí podemos allegarnos de estas pruebas, las cuales pues habremos de valorar para tratar de confirmar o en su caso descartar pues esta hipótesis primigenia que tenemos a la vista de los hechos y del contexto que podemos advertir en una situación jurídica. Y precisamente, consejera, no sé qué opina, pero escuchándola, me da justamente la sensación de que en este desequilibrio de las partes, pues precisamente el allegarse de pruebas de oficio lo que busca es restablecer un piso mínimo. Y con esto me recuerda precisamente lo que la Suprema Corte ha definido, por ejemplo, en la obligación de comenzar una investigación criminal por feminicidio y no al revés, hasta en tanto encontremos elementos que nos puedan determinar. Si ya existen a la vista, tenemos entonces que comenzar esa investigación por ese lado, el caso Mariana Lima. Consejera, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñenme a conocer esta recomendación bibliográfica que sin duda alguna seguirá incrementando su gusto por el conocimiento jurídico. Están viendo Escuela Judicial. Continuamos. El olvido de los derechos de la infancia en la violencia de género. Obra que plantea a través de un estudio cuantitativo y cualitativo cómo las diversas formas de violencia invisibilizan los derechos de los menores, principalmente de niñas y adolescentes. En 315 páginas es desarrollado un diagnóstico de la violencia en España, desde lo que se vive en los contextos familiares hasta los tribunales.
aborda cómo la obligación de asegurar la presencia paterna lleva al síndrome de alienación parental. Incluye referencias normativas, documentales y jurisprudenciales, además de instrumentos de protección nacionales e internacionales. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Consejera, le quisiera preguntar, una vez que se ha determinado que existe o que estamos en presencia de un caso de violencia de género, ¿qué tipo de reparaciones se pueden determinar precisamente para reparar este daño? Las reparaciones pueden ser muy variadas. Creo que lo primero que tenemos que pensar es que la justicia debe ser restaurativa. A la víctima a veces no le interesa que su agresor vaya a la cárcel y purgue una condena. A veces se puede reparar el daño a través de una disculpa pública, por ejemplo. En otras ocasiones puede tener o debe tener la reparación un alcance comunitario, y eso lo advertimos en las sentencias de la Corte Interamericana en el caso de Inés Fernández Ortega y de Valentina Rosendo Cantú, donde incluso se determinó que se construyera un hospital en algún lugar no recuerdo en cuál exactamente, pero creo que aquí hay que ver quién es la víctima, cuál fue el hecho y qué le provocó él mismo para poder determinar cuál sería la medida idónea para restaurarle a la víctima pues esa sensación no sensación, sino ese derecho que le fue vulnerado. Por supuesto, consejera, en ese mismo contexto y dado como usted ya lo ha comentado, es una cuestión estructural, me gustaría preguntarle, en su opinión, ¿en dónde estamos en el combate a la violencia de género? Creo que estamos en un momento donde la violencia de género ya no se queda en cuatro paredes, donde hoy las mujeres o los grupos que sufren este tipo de violencias han llegado a las calles, se han apropiado de ellas para reclamar sus derechos. Entonces, esto nos obliga a deconstruir aquellos parámetros de vida social que hemos tenido y que no han sido efectivos para tener igualdad entre todas las personas. Y nos obliga también a, como sociedad, desaprender estos temas de roles, de estereotipos que nos han marcado histórica y socioculturalmente para vivir en una sociedad más armónica, más equilibrada, donde prevalezca el respeto por el derecho de todas las personas con independencia de su ideología, de sus creencias, de su situación personal, y donde avancemos por un mundo en igualdad. Permítame, por favor, resaltar dos elementos de lo que acaba de mencionar. El primero de ellos sería que efectivamente la violencia de género como un asunto público pues ya no es solamente una cuestión que se resuelve en el ámbito privado, como en algún momento se pudo pretender simplemente mantener en ese espacio y por lo tanto, pues el combate a la violencia de género, resaltar como lo dice, es también una tarea de la sociedad, también es una tarea de la ciudadanía. En su opinión, consejera, ¿cuáles considera que son los retos que nos vienen precisamente para continuar este combate a la violencia de género? Tenemos muchos retos, pero para mí un punto fundamental es la educación, y la educación de las generaciones jóvenes que inicia en el seno familiar, pero bajo una construcción diferente, bajo esa mirada hacia la igualdad, hacia generar o evitar este tipo de roles y de estereotipos de lo que se espera, de la conducta que se espera que tengamos las mujeres. Me refiero a ellas, ya lo dije, históricamente, pero a cualquier persona. Y luego, pues en la comunidad y como sociedad misma, abrir los espacios públicos, seguir hablando de estos temas, incidir en ellos y fortalecer las políticas públicas que vayan en torno a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades.
En ese contexto, consejera, me gustaría mucho también conocer su opinión con respecto a, ¿considera que vivimos ahora un intercambio entre dos generaciones diferentes? Me da a veces la impresión que hay una generación que continuamos tratando de digerir un proceso, como muy bien lo mencionaba, de deconstrucción, mientras que convivimos ya con una generación que ha tenido mucho más introyectado precisamente la aspiración de vivir en igualdad y sobre todo la aspiración de vivir en un espacio donde no exista o donde se asegure una vida libre de violencia. ¿Considera que estamos en un momento donde convivimos dos generaciones diferentes? Creo que siempre la brecha de género va a estar presente. Afortunadamente, lo que yo veo de estas generaciones jóvenes es que el tema de la violencia ya está sobre la mesa. Por supuesto. Se habla de él, se exigen derechos, se lucha por ellos y eso creo que es un principio o un parteaguas en la deconstrucción del mundo que hemos tenido. También una cuestión que yo veo es que los hombres también están ya involucrados en el tema, eh, hablan de ellos y se está buscando el construir una sociedad con el piso parejo, que creo que esa es la parte importante. Entonces, me parece que vamos por buen camino, pero no hay que dejar de incidir en el tema, no hay que dejar de hablar de él y hay que seguir alzando la voz para que permee en todo tipo de sectores. Eso es lo que yo considero que debe seguir prevaleciendo. Y precisamente por eso, consejera, quiero agradecerle muchísimo que nos haya permitido platicar con usted y que nos permita también entender esta materia a partir de las claves que su experiencia nos comparte. Muchísimas gracias por la invitación. Consejera Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima.